¿Qué pasaría si todo lo que sabía sobre los orígenes de los Hut estuviera equivocado? ¿Qué pasaría si las historias transmitidas durante siglos, de poderosos jinetes de las estepas, de nobles linajes arios, fueran solo eso, historias? Durante generaciones, el debate ardió. ¿Eran los Huts descendientes de los indoescitas, aquellos fieros jinetes de Asia Central? ¿O eran colonos arios, forjados por el fuego védico y el verso sánscrito? Ambas teorías tenían peso. Ninguna tenía pruebas. Porque durante más de 2500 años no hubo registros. Ni pergaminos. Ni inscripciones. Solo susurros, cosidos en el folclore, bordados en el orgullo. Y a veces, silencio. Luego llegó un giro. No de un historiador, ni de un muro de templo. Sino de un hisopado en la mejilla. De una gota de sangre. Un estudio de ADN del cromosoma Y, realizado en 302 hombres Hut de India y Pakistán, se propuso acabar con el debate. Pero en lugar de una respuesta, descubrió 9. 9 linajes paternos profundamente enraizados. 9 migraciones antiguas. 9 comienzos distintos, todos llevados por personas que creían ser una sola. Déjalo asimilar. La identidad Hut, tratada durante mucho tiempo como singular, nunca fue una línea recta. Fue una red. Un choque de cronologías, culturas, linajes de sangre. Algunos enraizados en la tierra. Algunos llegando desde el horizonte. Otros, casi olvidados. Imagina el impacto, el deshilacharse silencioso, de descubrir que tu padre, tu tío, toda tu ascendencia, quizá no esté ligada al legado que pensabas. Porque el ADN no se preocupa por las leyendas. No pide permiso. Simplemente dice la verdad, sin importar lo complicada que sea. Y enterrado dentro de esa verdad, había un linaje que no llegó a caballo. No invadió. No conquistó. Ya estaba aquí. Más antiguo que los reinos. Más antiguo que la guerra. Y ahora, finalmente, vuelve a hablar, a través de la sangre de los que nunca se fueron. Entonces, ¿quién fue este ancestro silencioso? ¿Y qué civilización olvidada aún resuena en tus genes? Esa historia, comienza ahora. Mucho antes de los templos. Antes de que se cantaran los Vedas. Antes de que existiera siquiera una palabra llamada India, había agricultores. No guerreros. No reyes. Solo gente, sembrando grano bajo cielos de monzón. Ahí es donde comenzamos. Porque cuando los científicos miraron más profundamente en el ADN de los Huts, más allá de los 9 linajes, más allá de las migraciones, una línea de sangre se alzó sobre el resto. El haplogrupo LM20. Encontrado en el 36 al 37% de todos los varones Hut. Y no proviene de las estepas. No se remonta a Escitia ni a los arios. Proviene de aquí. De la tierra bajo tus pies. De los ríos que moldearon Harappa. Mohenjo-Daro. Rak y Gari. Este haplogrupo está directamente vinculado con la antigua civilización del Valle del Indo, una de las culturas urbanas más antiguas y avanzadas que el mundo jamás haya visto. Pero incluso ese no es el principio. Porque el LM20 en sí surgió hace casi 40.000 años, cuando tus ancestros no estaban construyendo ciudades. Estaban esculpiendo la supervivencia a partir de piedra y tierra. Y se quedaron. Mientras los imperios caían, mientras las escrituras cambiaban, mientras las fronteras se trazaban y volvían a trazarse, este linaje permaneció arraigado. Pasando de padre a hijo, en silencio, implacablemente. Hoy, la identidad Hut está ligada a la tierra, a la agricultura, a la vida en las aldeas. Pero eso no es tradición moderna. Es memoria. Memoria genética. Porque las personas que alguna vez fueron llamadas invasores, en realidad podrían llevar la sangre más antigua del sur de Asia. Así que la próxima vez que alguien cuestione quién llegó primero, recuerda. Tú no llegaste. Tú resististe.
Pero no todo ancestro fue agricultor. Algunos no sembraron. Conquistaron. Llegaron con fuego. Con ruedas. Con gritos de guerra. Y su llegada cambiaría todo. Sus ruedas tallaron caminos a través de continentes. Sus caballos cargaron dioses y gramática. No vinieron a cultivar. Vinieron a remodelar el mundo. Hace aproximadamente 4000 años, los vientos de la estepa soplaron sobre el sur de Asia, trayendo consigo a un pueblo que reescribiría el lenguaje, la cultura y la misma estructura de la sociedad. ¿Su legado? Vive en el ADN de casi el 29% de los hombres Hut hoy en día. El haplogrupo R1A. La firma genética de los indoeuropeos. Nacidos en la estepa póntico-caspia, estos jinetes pertenecían a lo que los arqueólogos hoy llaman la cultura kurgan, pastores con un don para la conquista y la narración. No solo trajeron espadas. Trajeron la lengua sánscrita. Carros de guerra y tácticas militares. Sistemas clánicos patriarcales que aún moldean la sociedad rural. Y poco a poco, no solo lucharon contra la gente del Valle del Indo. Se mezclaron con ellos. Las líneas de sangre se fusionaron. Las culturas se desangraron unas en otras. Y lo que emergió, no fue un pueblo conquistado, sino una nueva identidad. Todavía se siente hoy, en el ritmo de los dialectos punjabíes. En la estructura de clanes y parentescos. En los rituales transmitidos sin cuestionamiento. El R1A no se encuentra solo en los Huts. También es alto en brahmanes, Rors, Rajputs, los ecos de la ascendencia de la estepa resuenan ampliamente en todo el subcontinente. Así que aquí está la paradoja. El supuesto invasor. Ahora es una rama del mismo árbol familiar. No solo cabalgó a través de la historia. Se convirtió en parte de ella. Pero incluso estos jinetes, con sus dioses, su fuego, sus poemas épicos, no fueron los últimos en llegar. Porque después de ellos vino otra ola. Una que no construyó templos. No escribió himnos. Y dejó solo miedo en su estela. Los hunos no solo saquearon India. Se quedaron. Y engendraron. Para la mayoría, son solo una sombra en la historia, jinetes bárbaros, temidos por su brutalidad, recordados por su destrucción. Pero la historia solo cuenta la mitad del relato. El ADN cuenta el resto. Porque cuando los científicos mapearon el ADN Y de los hombres Hut, encontraron algo extraño. El haplogrupo Q. Vinculado a los hunos, los mongoles, las tribus túrquicas de Asia Central. Y no era raro. Estaba por todas partes. El 15 al 16% de los Huts lo porta, lo que los convierte en uno de los mayores portadores de este haplogrupo en el sur de Asia. Esto no fue solo una incursión. Fue un terremoto genético. Alrededor del 400 al 600 DC, los heftalitas, una poderosa rama de los hunos, irrumpieron en el norte de India. No dejaron piedra sin tocar, ni imperio sin sacudir. Y aún así, mucho después de que los fuegos se apagaron. Dejaron algo atrás. Nombres. Como On, todavía un clan Hut. Aldeas como Oñaquera, marcadores silenciosos de un pasado olvidado. No solo quemaron ciudades. Sembraron linajes de sangre. Las mismas personas alguna vez malditas como destructores, ahora yacen enterradas bajo el suelo punjabí. Sus huesos son tu legado. Y aquí yace la verdad más dura. Si los invasores se convirtieron en tus ancestros, ¿qué te convierte eso a ti? ¿Qué significa la identidad, cuando tu sangre recuerda lo que tu memoria no puede? Pero no toda migración llegó a caballo. No todas las llegadas fueron violentas. Algunas llegaron suavemente, en silencio. A través de las mujeres de la tierra. Portando historias que ningún pergamino jamás registró. En cada conquista, la historia recuerda a los hombres. Los guerreros. Los reyes. Los invasores. Pero el ADN
El ADN recuerda a las mujeres. Cuando los científicos rastrearon las líneas maternas de la ascendencia Hut, las historias enterradas en el ADN MT, un coro olvidado comenzó a elevarse. Algunas voces eran nativas, el antiguo haplogrupo M, ligado a las primeras mujeres del sur de Asia. Pero casi la mitad eran extranjeras. Haplogrupos H, T, K, W, U, llevados por mujeres de Eurasia Occidental. De tierras que alguna vez parecieron imposiblemente lejanas. De pueblos que no conquistaron, sino que se quedaron. Estas no fueron solo el botín de guerra. Fueron madres, esposas, compañeras en uniones olvidadas. Porque la historia de la ascendencia no se forja solo en la batalla. Se moldea en el silencio, en el matrimonio, en la migración, en el traspaso callado de la vida de vientre en vientre. Durante demasiado tiempo, el legado materno fue ignorado, oculto detrás de sistemas de nombres patriarcales y puntos ciegos históricos. Pero ahora lo vemos. Las mujeres Hut portan linajes que susurran sobre el comercio a lo largo de la ruta de la seda. Sobre clanes errantes. Sobre novias lejanas traídas a través de desiertos y ríos, para nunca regresar. Y cuando escuchamos de cerca, la imagen de la identidad se vuelve más completa, más enredada, más verdadera. Porque incluso mientras los hombres luchaban, algunas mujeres tejían, hilando los hilos genéticos de culturas que creíamos separadas. Y uno de esos hilos, una línea materna en particular, no se detuvo. Ella siguió caminando. A través de bosques. Sobre fronteras. A través del tiempo. Su viaje no terminó en Punjab. Continuó hacia el oeste, en una historia que se despliega en lugares donde ningún Hut jamás vivió. Pero donde su ADN aún respira. Algo del ADN Hut aparece en Europa. A 4.800 kilómetros de Punjab. No en tumbas reales. No en templos. Sino en la sangre de hombres que viven en los márgenes olvidados de Europa, en los callejones de Eslovaquia, Hungría y España. Hoy se les conoce como los Roma, o gitanos. Un pueblo sin tierra. Sin templos. Sin origen. Hasta ahora. Cuando los genetistas analizaron el ADN Y de hombres Roma en Europa del Este, encontraron algo inesperado. Haplogrupos H y L, los mismos marcadores encontrados en varones Hut en Punjab. Una imagen en espejo. Separada por 1000 años, y 1000 historias. Porque hace unos 1000 años, un grupo salió de India, probablemente del noroeste, y siguió caminando hacia el oeste. ¿Huyendo de la guerra? ¿Buscando comercio? Puede que nunca sepamos por qué. Pero el ADN nos dice de dónde vinieron. Y los ata a ti. Es una ironía extraña. Los Huts, terratenientes, agricultores, enraizados en aldea y suelo. Los Roma, errantes, sin tierra, rechazados. Y aún así, son parientes. Uno se quedó. Uno se dispersó. Ambos sobrevivieron. Y en su sangre, oculta bajo siglos de casta, continente, y otra vez casta, vive un ancestro compartido, que ninguno de los dos recordaba. ¿Qué significa? Cuando las mismas personas que te enseñaron a ver como otros llevan el nombre de tu padre en sus venas. Significa que las fronteras mienten. La sangre no. Pero por extraña que sea esta conexión, existen anomalías aún más profundas. Porque cuando los científicos fueron más allá, encontraron linajes en el ADN Hut que aparecen en lugares que nadie puede explicar. Y que no deberían estar allí en absoluto. ¿Qué pasaría si uno de tus ancestros nunca debió estar en India? Sin invasión. Sin reino. Sin historia en los libros. Y aún así, ahí está. En tu sangre. Escondido bajo los linajes dominantes, los investigadores descubrieron algo inusual en el ADN Hut.
Haplogrupos que no encajan. Al menos, no según ningún mapa migratorio. I. Encontrado mayormente en Europa. E. Con profundas raíces africanas. T. Trazado al antiguo Medio Oriente. Aparecen raramente. Solo un destello. Un fantasma en el borde de los datos genéticos. Pero son reales. ¿Cómo llegaron aquí? Algunos apuntan a antiguas rutas comerciales, mercaderes que viajaron desde Roma, Arabia o el norte de África. Otros sugieren soldados sármatas, mercenarios que sirvieron en ejércitos extranjeros y se desvanecieron en el paisaje. Tal vez los comerciantes árabes del mar dejaron algo más que especias. No construyeron reinos. No dejaron poemas épicos. Ningún registro de guerra. Solo hijos. Esta es la parte de la ascendencia que nadie te cuenta. Los pasajeros silenciosos de la historia. Hombres que llegaron sin nombre y se quedaron lo suficiente para dejar uno atrás. Y aún así, son parte de ti. El hilo olvidado de tu identidad. El detalle que nunca viste venir. Porque la herencia no trata solo de linajes que gobernaron. Trata de aquellos que desaparecieron y aún viven dentro de ti. Pero con todas estas historias dispersas. De agricultores a jinetes, invasores a errantes, fantasmas a parientes. Surge una pregunta más fuerte que todas las demás. ¿Cuándo se convirtió todo esto en un solo pueblo? ¿Un solo nombre? ¿Una sola identidad llamada Hut? Antes de que existiera India. Antes de que existiera Pakistán. Existían los Hut. No como casta. No como clan. Sino como algo que se formaba en el después. Cuando los imperios se derrumbaron y las memorias se difuminaron. El rastro escrito más antiguo no viene de Punjab, sino de textos árabes. Donde la palabra Sot aparece en el Sindh del siglo VIII. Cronistas extranjeros luchando por nombrar a un pueblo que no podían ubicar del todo. ¿Quiénes eran? No solo una tribu. No solo un linaje de sangre. Sino una fusión. Los hijos colapsados de los agricultores de Harappa. Los jinetes de lenguas arias. Los restos de olas unas. Y susurros de errantes de tierras demasiado distantes para trazar. En algún punto entre la caída de las ciudades del Indo y el ascenso del dominio islámico. El Hut comenzó a tomar forma. No en palacios. Sino en campos. En los canales de riego y los cobertizos de ganado. En los registros de tierras, los rituales de parentesco y los códigos de honor susurrados. No nacieron de la conquista. Nacieron de la supervivencia. Un poder rural, constante, duradero, que ancló a Punjab a través de siglos de agitación. Mientras los reyes cambiaban de tronos. El Hut seguía arando. Pero esta identidad no fue tallada en piedra. Fue forjada en fuego. El fuego del colapso, la migración, el mestizaje y la memoria. Un mosaico que se endureció en orgullo. En nombre. En legado. Pero aquí está el giro. Incluso cuando se convirtieron en Hut. No se cerraron. Siguieron absorbiendo, adaptando, conectando. Porque su historia no fue aislamiento. Fue alcance. Y cuando los científicos hicieron un zoom hacia afuera. Se dieron cuenta. El genoma Hut. No era único. Era compartido. El 75% de los grupos étnicos indios. Comparten el mismo perfil genético que los Huts. Deja que eso se asiente un momento. Los haplogrupos que recorren el ADN Hut. L, R, J, Q. No son exclusivos. Se encuentran en Roars, Rajputs, Wihars, Brahmanes, Singhis. Incluso en comunidades que no reclaman ninguna conexión entre sí. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la casta no está en tus cromosomas. Está en tus historias. Líneas trazadas por el poder, no por la sangre.
Porque cuando haces un zoom al genoma, esas fronteras se desvanecen. La ciencia es clara, la identidad no trata de lo que eres. Trata de quién crees que eres. Y a veces, de quien te han dicho que no eres. Las personas a las que llamamos ellos podrían llevar a nuestros abuelos en sus venas. El enemigo, el forastero, la casta olvidada. Pueden estar más cerca de lo que nadie supo. Ese es el suave impacto del ADN. No solo reescribe la historia. Reescribe el espejo. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de ver a las comunidades como islas? Y comienzas a verlas como ríos. Fluyendo desde la misma fuente antigua. Ramificándose, divergiendo, reconectándose. Entonces la identidad se convierte. No en una cerca, sino en una red. Y en el centro de esa red hay una persona. Un hombre. Cargándolo todo. 9 linajes de sangre. 9 orígenes. 9 civilizaciones escritas en un solo cuerpo. Entonces, ¿qué clase de historia cuenta él? Vamos a descubrirlo. Un hombre Hut. Lleva el legado de 9 civilizaciones. En un solo cuerpo. Los ecos genéticos de guerreros, agricultores, reyes y nómadas. Su ADN-Y cuenta una historia que se extiende por más de 30.000 años. Desde las estepas heladas de Asia Central. Hasta las ciudades de ladrillo de Harappa. Hasta los campos de batalla de la India medieval. Haplogrupos L, R1A, Q, J2, H, G, E, I y T. Cada uno una puerta a un pasado distinto. Uno vino del antiguo Indo. Otro cabalgó con los arios. Otro siguió a los hunos. Otro se remonta a Roma, Arabia, incluso África. Ninguna tribu única. Ningún linaje puro. Solo un mosaico de supervivencia. Tejido con dolor, poder y nombres olvidados. Tú. No eres descendiente de un solo pueblo. Eres la biblioteca genética de Eurasia. Dentro de ti vive la memoria de los Pamir y el Punjab. De Hungría y Herat. De vientos del desierto y campos de monzón. No eres un tipo. Eres una línea de tiempo. Un registro viviente de cada llegada, cada pérdida, cada unión que la historia trató de borrar. Y esto. Esto es lo que duele. Después de todo lo que hemos encontrado, los 9 linajes, las madres antiguas, los parientes errantes. Aún no hemos llegado al verdadero principio. Porque el verdadero origen, el primer aliento de esta línea de sangre, aún no está en las bases de datos de ADN. Todavía está bajo tierra. Todavía esperando hablar. Y es más antiguo de lo que jamás imaginamos. ¿Qué pasaría si tu verdadero origen aún estuviera encerrado en el polvo? Enterrado bajo las ruinas de Rak y Gari. Bajo capas de tierra intactas por 5.000 años. Yace el ADN de una civilización que aún no comprendemos del todo. Los harappanos, el pueblo del Valle del Indo, no dejaron escritura legible ni una ruta clara de migración. Pero sus huesos están comenzando a hablar. La secuenciación en curso del ADN de restos antiguos podría reescribirlo todo. No solo para los Huts, sino para toda la historia genética del sur de Asia. Y esa es la verdad que ningún libro de historia se atreve a contener. Apenas estamos comenzando a entender quiénes somos. Porque tu verdadero origen no está en las historias contadas alrededor del fuego. Ni en las castas escritas en la ley. Ni en las fronteras dibujadas con sangre. Está en tu mitocondria. En tus cromosomas. En tu aliento, tomado prestado de ancestros de los que nunca has oído hablar. Entonces, ¿qué pasará cuando ese misterio final sea revelado? ¿Qué susurrará el próximo esqueleto? ¿Quién más está escondido dentro de tu sangre? Lo descubriremos. En el próximo capítulo de esta historia que se despliega. Y si quieres estar allí, cuando el polvo finalmente hable,
Suscríbete. Porque el próximo secreto genético podría ser tuyo.